¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, y queremos, como siempre, pedir tu guía, tu dirección, porque sin ti no podríamos entenderla y también aplicarla, Señor. Rogamos que seas guiándonos, iluminándonos, pero también que podamos ver claramente tu redención, tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Continuamos la exposición consecutiva de la palabra de Dios. Estamos en el último capítulo de la carta ya, y encontramos algunos llamados, algunas instrucciones que hace Santiago, ya a modo de conclusión, a modo de aplicaciones generales. En su conclusión, Santiago recoge varias de las circunstancias que se trataron en la carta, y desde el inicio de la carta hemos visto cómo Santiago aborda parcialmente algunos temas y después los va desarrollando a través de toda la carta. Y el tema que veremos el día de hoy, que concluye aquí Santiago, está relacionado con la prueba y las provisiones para perseverar con gozo en medio del sufrimiento. Recordemos de nuevo que esta congregación a la que escribe Santiago era una congregación temprana en la historia de la iglesia, una congregación que se originó precisamente por la persecución, una persecución que se dio después de la muerte de Esteban. Eso está registrado en Hechos. Esas personas, por la persecución, huyeron fuera de Palestina, se enfrentaron al rechazo, a la hostilidad tanto de los judíos como de los paganos en esas regiones, y la persecución venía incluso de parte de sus conocidos, familiares judíos, por ser cristianos, por convertirse al cristianismo, pero también de algunas personas ricas, adineradas, con poder en toda esa región, y también entre ellos en la misma iglesia. Por esa razón, Santiago concluye aquí hablando de las provisiones del Señor en medio de la prueba. Recordemos que cuando inició el capítulo 5, empezamos a exponerlo, vimos en los versículos 1 al 11, cómo Santiago denunciaba a los ricos opresores y declaraba el juicio que vendría sobre ellos, y llamó a los pobres a tener paciencia en medio de las pruebas hasta la venida del Señor y su justo juicio. También les llamó a decir la verdad, a ser leales entre ellos, no imitando las doctrinas de los escribas y fariseos, las doctrinas judías, que seguramente también ejercían presión sobre ellos. Y nuestro pasaje conecta con los primeros temas tratados en relación a soportar la prueba con gozo y tener sabiduría por medio de la oración. Santiago, ahora entendiendo que estas personas y que todos los creyentes enfrentamos diversas circunstancias en la vida diaria, nos aconseja, guiándonos para saber cómo depender del Señor en cada situación. Inicialmente Santiago habla de qué hacer en tiempos de aflicción, alegría y enfermedad. Versículos 13 al 14 dice Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y iniciamos aquí con una pregunta para todos nosotros: ¿qué hacemos cuando estamos tristes? Pensemos. No tienen que responder, pensemos, meditemos en eso. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción ante la tristeza? Tristeza que viene por diferentes circunstancias, tal vez problemas en la vida, y estamos tristes, estamos deprimidos. Se dice que la depresión es un tema de afuera, que eso no toca a los cristianos, pero realmente es algo que tiene que ver con nosotros. Nos deprimimos, nos sentimos tristes a veces, incluso en medio de situaciones de felicidad, no tenemos contentamiento y estamos tristes o no tenemos satisfacción en esas cosas. Y eso ocurre también por
nuestra naturaleza pecaminosa, ocurre porque estamos en un mundo roto, porque somos o tenemos un remanente de pecado. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando estamos tristes? Pensemos en esos momentos. ¿Qué hemos hecho cuando hemos estado tristes? Por lo general, en medio de la tristeza, muchos se encierran en sí mismos, se detienen, se desaniman, lamentan, maldicen o tal vez buscan escapes a su tristeza. Lo encuentran tal vez en los vicios, tal vez en otras actividades. Y aquí el texto en el versículo 13, en el original, se refiere a si alguien está atravesando adversidad, si alguien está atravesando aflicción. Se refiere a soportar maltratos de otras personas que traen gran sufrimiento. Y, hermanos, en el peregrinaje de la vida cristiana vamos a encontrar tribulaciones acompañadas también de felicidad y gozo. Esa es una realidad en este mundo, al que en la Escritura se le llama este siglo malo. En este siglo malo vamos a encontrar, no es un siglo de 100 años, es este mundo, este tiempo, entre la caída en Adán y la segunda venida de Cristo, vamos a encontrar esas dos circunstancias. Va a haber sufrimiento acompañado de algunos momentos de gozo. No se nos asegura la ausencia de problemas, no se nos asegura la ausencia de necesidades, injusticias o sufrimiento por causa del pecado. Y esas dificultades pueden ser físicas, emocionales, mentales, económicas, pueden ser espirituales. Y aquí en el contexto inmediato, como ya hemos estudiado, esas personas estaban siendo explotados, estaban siendo abusados por los ricos opresores en esa región. Los ricos los despojaban de sus bienes, los llevaban a los tribunales, ofendiéndolos con blasfemias contra el nombre de Cristo. Eso está en Santiago 2, del 6 al 7, ya lo vimos. Además, estas personas demoraban el salario de esas personas, de estos pobres. Ellos usaban el poder económico para condenar a los pobres en los tribunales y los pobres no podían hacer nada. Incluso los ricos opresores llegaron a usar el poder del Estado para asesinar a los pobres, tal vez por medio de cohecho, tal vez sobornos. Usaron su poder, usaron su influencia para llevarlos a la muerte. Incluso se entiende aquí para robar completamente su salario, no lo demoraban y después los asesinan. Y aunque estas personas clamaban al Señor, todavía no se daba el justo castigo a estas personas. Además había sufrimiento entre ellos mismos a causa del mismo pecado en la iglesia. Recordemos que algunos estaban imitando esa actitud de los ricos en el menosprecio de los pobres, el favoritismo hacia unos y la falta de aplicación de la palabra. Y además de las persecuciones que estaban padeciendo por su conversión al cristianismo, como por las diferencias sociales, todas estas cosas traían sufrimiento y dificultad a todos. Ya Santiago había dicho que como creyentes debemos gozarnos en medio de las pruebas. Recordemos que al principio de la carta hablaba sobre las pruebas, hablaba sobre el gozo y la paciencia en esas pruebas. Santiago 1 del 2 al 4, para que recordemos, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y la razón de este gozo en medio del sufrimiento, que es algo muy particular y que solo pueden experimentar los hijos de Dios, es por ver en la prueba los grandes propósitos de Dios, la madurez que se va consiguiendo en cada una de estas circunstancias para seguir avanzando en la fe. Sin embargo, en medio de la prueba es difícil ver con claridad, es difícil entender los propósitos de Dios, porque cuando estamos afligidos y tristes por el peso de las circunstancias, nos llenamos de ansiedad y perdemos la paz, perdemos el gozo. Aunque tenemos todas las razones para gozarnos y nos esforzamos en hacerlo, es difícil y nos sentimos tristes, a veces frustrados. Por todo esto vemos en los primeros versículos que también Santiago hablaba de la necesidad de la sabiduría en medio de la prueba. Tanto en la dificultad como en la alegría debemos ser sabios para actuar. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es necesario
tener sabiduría para saber cómo actuar, sobre todo en la prueba. Lo central aquí es que Dios mismo administra la prueba y es necesario conocer el propósito del Señor para poder avanzar y para poder vencer. Y la manera de tener esa sabiduría de Dios, no actuar en base a la sabiduría humana y terrenal que es diabólica, es por medio de la oración. Santiago nos llama a que en esos momentos de flaqueza, de dificultad, de sufrimiento, busquemos fuerza y sabiduría en nuestro Dios. Y esto es común en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Pablo, al igual que Santiago, llama al pueblo de Dios a orar constantemente, a depender de Dios. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También Pablo dice a los colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2. Y Pedro hace lo mismo al decir, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5:7. Entonces, ese es un llamado del Señor. ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El propósito es que ante el sufrimiento y las pruebas podamos ser fortalecidos para toda paciencia y gozo mientras esperamos la voluntad de Dios. La dificultad y la aflicción no se excluyen, pero la promesa final es la alegría y la bendición. Salmos 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. También en Salmos 126 del 5 al 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo y trayendo sus gavillas. Qué hermoso esto, ¿no? Y así es la vida cristiana. Hay lágrimas, hay dolor, muchos sembrando con lágrimas, con dolor, pero después también recogiendo una gran cosecha con regocijo. Y esto nos lleva al otro punto. ¿Qué debemos hacer cuando estamos alegres? Y Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermanos, ¿qué hacemos cuando estamos alegres? Hacemos de todo menos cantar alabanzas. ¿Cierto? Pero aquí dice, cante alabanzas, o sea, glorifiquen a Dios por sus gloriosas obras, porque Dios es el que trae la felicidad y el gozo. Dios es el que trae la bendición. La oración y la alabanza están aquí relacionadas. La alabanza es oración en agradecimiento a nuestro Dios. Y en esta alabanza reconocemos que nuestra alegría y paz viene de Él. Hay varios textos también que hablan sobre este gozo que se expresa en alabanzas. Vaya conmigo a Salmos 30, del 11 al 12. Salmos, capítulo 30, los versículos 11 al 12. Creo que todos hemos escuchado este pasaje y hasta hay una canción en relación a este pasaje. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Fíjense ustedes, no estaré callado. A veces, ante el gozo de la salvación, que deberíamos estar enormemente alegres, somos los más silenciosos, ¿no? Los más callados. ¿Cómo somos en la alabanza? Parece que estamos de fiesta realmente hoy. Está lloviendo y todo, pero estamos alegres, hermanos, por una salvación tan grande. Pero estamos a veces, llegamos a la iglesia cabizbajos, apesadumbrados, como tristes. Alguien me dijo una vez, parece como un funeral a veces. No estamos como, no, que la solemnidad. Pero no confundamos solemnidad con falta de gozo, porque ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Se puede hacer las cosas con mucha solemnidad, pero con gran gozo y alegría. Salmos 33, del 1 al 3 dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. No significa recocha, desorden, porque es tañendo bien, haciéndolo con júbilo, con cordura, con orden,
El Nuevo Testamento también habla de ese orden, pero con gozo. Alegraos, oh justos, alegraos. Es un llamado que hace el salmista. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice a los Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras conversaciones, nuestras charlas deberían estar llenas de alabanza. Deberíamos estar hablando y a partir de eso alabar al Señor y cantar al Señor. Es entre nosotros, es individualmente, todo el tiempo, hermanos, en nuestros corazones, alabando a Dios, dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho entre nosotros. Pablo dice a los Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para poder hacer esto toca tener la palabra en los corazones, porque aquí hace referencia a la palabra. Salmos, himnos y cánticos espirituales hace referencia a la palabra de Dios, y estamos en el corazón cantando al Señor. ¿Pero cómo? Sí, estamos cantando, adorando. Luego cantar no es una expresión externa solamente, no podemos en nuestra mente, en nuestro corazón cantar. El llamado es a ser agradecidos en la felicidad y en la prosperidad. Pablo dice a los tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes esto? Que la voluntad de Dios es que agradezcamos lo que el Señor nos da. Él quiere que lo hagamos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dios quiere que le reconozcamos y agradezcamos por todo en nuestra vida, pero lamentablemente tenemos la tendencia a ser desagradecidos. En los momentos de gozo, prosperidad, muchos olvidan reconocer ese obrar de Dios, olvidan que su bienestar viene del Señor. Incluso para muchos las bendiciones que tenemos se hacen comunes, normales, no valoran lo que Dios les ha dado. Para muchos la lluvia que está cayendo es algo normal de la vida. El sol que sale ahorita, si sale el sol ahorita bien radiante, es algo normal, es los ciclos de la vida normal. No, hermanos, es un regalo de la misericordia de Dios que llueva. Es un regalo de la misericordia de Dios que haya sol. Es un regalo de la misericordia de Dios que vivamos en un mundo equilibrado y que no haya destrucción. Acá hay algo especial. Mire hacia el universo, la cantidad de planetas, y ahora que hay telescopios superpotentes, y todo lo demás es caos. Solo acá hay vida ordenada y equilibrada, con unas condiciones exactas y perfectas para que podamos vivir. Una distancia exacta al sol, una distancia exacta a la luna. El Señor lo hizo, hermanos. Esto no es algo al azar. Esto lo hizo el Señor. Incluso muchos dejan de velar y se hacen más confiados en medio de la prosperidad ante la tentación y ante el pecado. Fácilmente olvidamos cuando no teníamos, olvidamos cuando no éramos, cuando éramos esclavos y éramos ignorantes. Lo olvidamos. Eso fue lo que experimentó Israel en el desierto, anhelando muchas veces regresar a Egipto sin ver la superioridad de las bendiciones que tenían. Eso era lo que estaban experimentando también los creyentes a los que escribe el autor de Hebreos, que estaban viendo más importante el Antiguo Testamento con figuras y sombras que la realidad que tenían en Cristo. Era más importante el templo, los sacrificios, la cantidad de ritualidades, que eran muchos, claro, que tenían pompa religiosa, pero no veían a Cristo con esa misma grandeza, y por eso el autor habla de Cristo como superior a Moisés, superior a los profetas, superior a todo lo que había en el Antiguo Testamento. Ese es el mensaje del libro de Hebreos. Hermanos, muchas veces no recordamos agradecer porque no estamos valorando lo que tenemos. No estamos viendo la riqueza real del reino de Dios. Y eso sencillamente describe una actitud arrogante y soberbia. La falta de reconocimiento y agradecimiento al Señor, déjenme decirles, hermanos, es idolatría de uno mismo. Es dar a entender que nosotros independientemente hemos causado o podemos causar nuestro bienestar y nuestra paz. Entonces, hermanos, examinemos si en nuestra vida cristiana sobresale el agradecimiento y la adoración constante al Señor, no solo en la iglesia, sino cada día. Examinemos y promovemos el reconocimiento de Dios y el agradecimiento en alabanza y adoración con nuestros hermanos y en el mundo. Y además de esto, si nuestras alabanzas reflejan el gozo de todo lo que el Señor nos ha dado. Como decía
Deberíamos ser los más felices y alegres de todo el mundo. Pero estamos ahí como entristecidos, como que eso es más ortodoxo, como más doctrinal. Y lamentablemente seguimos a veces las culturas trasplantadas de otros escenarios donde el culto, la adoración es algo, se confunde con algo muy frío, pero realmente deberíamos estar alegres. El Señor nos ha bendecido enormemente, pero a veces nuestra actitud no lo refleja. Y ahora llegamos a un texto que muchas veces ha sido mal interpretado, el versículo 14. Vamos a estar en el versículo 14, que es usado por la iglesia romanista como soporte para una enseñanza equivocada del sacramento ellos lo llaman sacramento de extrema unción. Este texto es también usado por otros movimientos para asegurar la necesidad del aceite para sanar a una persona, por ejemplo. El versículo 15 es usado para asegurar que ante toda oración de los ancianos y bajo estos parámetros siempre debe haber necesariamente sanación. Pero a veces oramos por los enfermos y no se sanan. Entonces, ¿qué falló ahí? ¿Será falta de fe? ¿Será que el ministro no es tan santo? ¿A qué se deberá eso? A la voluntad de Dios, amén, hermanos. Algunos equivocadamente llegan a confundir la enfermedad con el pecado, o sea, malinterpretan ese texto y hacen una confusión y una mezcla ahí. También el versículo 16 es usado para enseñar la doctrina de la confesión de pecados ante un sacerdote. ¿Sí sabían que está en la base bíblica para esa doctrina equivocada? Por supuesto. Todas estas interpretaciones son incorrectas. Tenemos una serie de doctrinas ahí que hay que aclarar y hay que mirar si son correctas o no lo son, y mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. En los versículos 14 al 20, Santiago habla en cuanto a la iglesia, su gobierno y la comunidad. Inicialmente en el versículo 14, Santiago habla de los enfermos y los ancianos. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y esta enfermedad de la que se habla aquí, esta palabra, puede ser entendida como enfermedad física o abatimiento por la persecución, incluso sufrimiento emocional. Todo eso puede estar incluido aquí. Al convertirnos al cristianismo, pues no quedamos exentos tampoco de enfermarnos o sufrir o deprimirnos. Y eso aplica no solo para las personas mayores, sino que cualquier persona se puede enfermar y puede sufrir esas aflicciones. Nuestros cuerpos todavía no han sido glorificados y aún son vulnerables a enfermarse, incluso a morir en todo momento. Pero la enfermedad en el contexto del reino de Dios toma otra connotación, porque el Señor puede usar la misma enfermedad para tratarnos, incluso para santificarnos. Contrario a lo que muchos hoy en día enseñan, la enfermedad es algo que han padecido los creyentes, que Dios lo usa para bien. Incluso en el tiempo apostólico, donde eran frecuentes los milagros y las señales portentosas, el Señor permitió la enfermedad en algunos sin quitarla como lo hacían los apóstoles por medio de un milagro, pero el Señor lo hizo para sus propósitos gloriosos. Tal es el caso del mismo Pablo y su aguijón en la carne, que era una enfermedad, que algunos dicen que era una ceguera. Tal es el caso de Epafrodito, que ya lo vamos a ver. Epafrodito estaba enfermo de muerte, no era cualquier enfermedad, pero no murió porque el Señor tuvo misericordia de él. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, la causa de la enfermedad de Epafrodito no fue el pecado, ¿cierto? Era un hombre del que Pablo dice cosas muy buenas. No fue la falta de fe. Se dice incluso todo lo contrario de este hombre. Pablo mismo lo presenta como un hombre de alta estima en la iglesia, como un ministrador y un colaborador suyo. No da razón de maldad para que él esté enfermo, si se entendiera así. También en 2 de Timoteo 4:20 vemos que Pablo deja
a un personaje, Trófimo, que estaba enfermo, lo deja en Mileto. ¿Por qué dejaría Pablo a uno de sus amigos enfermo en Mileto? ¿Por qué no sanó a Afrodito y a Trófimo aquí? Bueno, esto muestra que no siempre en ese escenario donde había señales y milagros Dios curaba a todos, o Dios curaba en esta forma como las señales de apóstol lo vemos en el libro de Hechos y en otros textos. Dice 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y no solamente esto, ustedes recuerdan la recomendación que el apóstol Pablo le da a Timoteo de tomar un poco de vino. 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y este es un consejo medicinal que aliviaría en algo a Timoteo. Un consejo medicinal. ¿Por qué Pablo no echó fuera la enfermedad? No sé, puso su mano sobre Timoteo y dijo, eres sano. No lo hizo. Entonces, en ese mismo periodo donde los milagros y señales eran frecuentes, los medios comunes como la oración eran también usados para interceder por los enfermos. Y aquí Santiago habla del caso de un creyente, ahora sí vamos al texto, un creyente miembro de la congregación que está enfermo. Esta persona puede y debe llamar a los ancianos de la iglesia que oren para que estas personas oren por él. Él no puede hacerlo por sí mismo, solicitar o pedir a otros, sino puede hacerlo que llamen a los ancianos para que oren por él. La persona debe tener esa iniciativa siguiendo aquí la palabra de Dios. Noten que aunque está en esta carta se escribió en una etapa, o esta iglesia estaba en una etapa temprana, se dice que los ancianos oren por la persona. No se dice que se haga el milagro conforme a ese tiempo, ¿no? No se dice que vengan los ancianos y echen fuera la enfermedad o quiten la enfermedad, sino que usen el medio común, que incluso hoy es el medio que usamos, y es la oración por el enfermo. Y aquí la palabra que se usa es la palabra presbúteros, que es presbítero. Se refiere a los ancianos. Y aquí se refiere en el sentido oficial, no en el sentido genérico como las personas mayores, sino los gobernantes, los oficiales de la iglesia. Si alguien está enfermo, debe llamar a los gobernantes de la iglesia. Recordemos que la sinagoga tenía generalmente 3 oficiales. Este era el consejo de ancianos, su autoridad, y uno de ellos era el principal de la sinagoga. Estos ancianos eran los líderes, los representantes de esa congregación que ejercía el rol de supervisión sobre la iglesia. Y es importante notar aquí también que en Santiago 2:2 la palabra griega para reunión era sinagoga, pero aquí en este texto es eclesía, que se traduce como iglesia. Y como vemos aquí, la misma forma de gobierno siguió siendo común en la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo y Bernabé, designaron ancianos en cada una de las iglesias que ellos plantaron. Por ejemplo, en Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tito 1:5, ahí Pablo indica que debe ordenar ancianos en todas las ciudades. Por esta causa, dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces tenemos que la iglesia era gobernada por ancianos, que hace referencia a la iglesia, los oficiales de la iglesia. Y en segundo lugar leemos sobre lo que deben hacer los ancianos. Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Hay que tener claro que el énfasis aquí recae sobre la oración más que sobre el aceite. Los ministros deben orar por estas personas, por la situación que tienen de enfermedad y dolencia, y de acuerdo a las prácticas judías de este momento, lo ungían con aceite. A veces pasamos por estos textos y los tomamos a la luz de lo que entendemos al día de hoy, pero habían varias razones para este ungimiento de acuerdo a la cultura judía.
Una vez que el aceite de oliva tenía propiedades medicinales, como vemos en Lucas 10:34, vaya conmigo a Lucas 10:34, ustedes conocen muy bien esta historia, ¿se acuerdan del buen samaritano? ¿Qué hace el buen samaritano con el hombre que ha sido golpeado por malhechores y ha sido dejado por ahí tirado y que era un judío? Él pone dos elementos sobre esta persona para curarla. Él pone aceite y vino en las heridas para sanar. Eso es interesante, porque era el uso de la época. Estamos en un momento donde la medicina no es como en este tiempo. Ahora nosotros vamos a una EPS y allá, bueno, ahorita está difícil la cosa, pero yo creo que ya ni aceite hay para poner, tristemente. Pero estos eran los medicamentos comunes de la época. Era una época diferente a la nuestra. Lucas 10:34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Para qué le puso aceite y vino en las heridas a esta persona? El aceite calmaba el dolor, el ardor, y el vino era antiséptico. Ese era el propósito. También los judíos usaban el aceite en sus hogares para quitar algunos malestares físicos generales como dolor de cabeza y una herida expuesta. Era el tratamiento que se daba en este tiempo. Y además de todo esto, un comentarista, A.T. Robertson, habla sobre la palabra griega para ungir y dice que no es un ungimiento ceremonial, sino más bien frotar como generalmente se hacía en tratamientos médicos. Era un gran servicio, era de mucho alivio que los ancianos, en un momento con tan poco desarrollo médico, además de preocuparse por el estado espiritual de una persona, tuvieran la preocupación de llevarle un alivio físico a esa persona. A eso se debe el ungimiento con aceite. Ahora, en segundo lugar, puede haber un significado simbólico en el aceite, porque el aceite tenía una relación con la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, se relaciona con el poder sanador de Jesús y con la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el aceite era ese símbolo. Se ungían a los profetas, los sacerdotes y los reyes. Ustedes lo saben, ¿cierto? Se ponía aceite para ordenarlos en sus ministerios o para enlistarlos en sus ministerios. Se derramaba aceite sobre la cabeza y esa unción simbolizaba tanto el nombramiento que recibían como la comunicación del Espíritu Santo que los preparaba para su oficio. Pero era una época donde el Espíritu Santo no había sido derramado plenamente. Todo eso apuntaba y se cumple plenamente en Cristo. La palabra Cristo significa, ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido, lo mismo que Mesías, ungido como con aceite, pero Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Le decíamos esta mañana, fue bautizado por un sacerdote y ordenado a su ministerio, que eso hace referencia a Números 8. Jesucristo fue ungido como profeta, sacerdote y rey. O sea, él fue ungido en los tres oficios que en el Antiguo Testamento se usaba el aceite para ordenar, pero fue ungido con el Espíritu Santo. Y fue ungido con el Espíritu, vino como paloma sobre él. Ahí fue capacitado para ese triple ministerio y después de eso inició su ministerio público porque ya había sido ordenado. Entonces, los creyentes al creer hemos recibido el Espíritu y en eso hemos sido ungidos. Llevamos el nombre de Cristo, que es el ungido, por eso somos ungidos. Pero eso tiene una particularidad. El apóstol Juan dice en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Pablo dice a los Corintios en 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, en pasado, ¿no? El que nos ungió es Dios. Ya fuimos ungidos en Cristo. Y el apóstol Juan también dice que la unción permanece en nosotros, 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces ya tenemos la unción y permanece. No es necesario ser ungidos porque ya fuimos ungidos con lo mayor.
No es necesario ser ungidos con el Espíritu Santo, porque ya tenemos, pero con aceite, porque ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, en un sentido general, los oficios de Cristo tienen un reflejo en el creyente. Pedro dice que los creyentes son un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, son reyes y sacerdotes, el oficio de rey, que anuncian las virtudes del que los salvó, o sea, son profetas, ¿cierto? Entonces son profetas, sacerdotes y reyes. Eso habla del sacerdocio de todos, habla de reinar con Cristo y habla de predicar la palabra de Dios. 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso implica nuestra unción, estamos ya ungidos. Hay gente que va de iglesia en iglesia buscando la unción, dicen ellos. Ya la tenemos, hermanos. Cuando creímos en Cristo, ya la tenemos. ¡Qué gozo! Lo que pasa es que no entendemos lo que tenemos a veces. En ese orden de idea, la aplicación del aceite, en un sentido figurado, haciendo referencia al Espíritu Santo, no puede interpretarse en este pasaje así, porque este ungimiento ya fue recibido cuando la persona fue convertida, y aquí se habla de alguien que ya es parte de la iglesia. Y no se puede referir tampoco a un ungimiento adicional, porque la unción permanece, no es algo que se va y viene. El Espíritu Santo permanece en cada creyente y capacita suficientemente al creyente para todas sus labores. En tercer lugar, por otro lado, la iglesia romanista toma este pasaje como la base bíblica de la doctrina de la extrema unción, que ellos dicen que es un sacramento. Y una unción para una persona que está a punto de morir, entonces se le pone esta unción especial. Pero no hay base bíblica para llamar a esto primero sacramento, ni para articular esa aplicación en este caso. Pues no voy a profundizar eso, porque realmente es muy pobre el asegurar eso, el argumento romanista. Por último, debemos también aclarar que el uso del aceite aquí no representa un mandato apostólico para la iglesia de todos los tiempos. No se nos dice que vayamos sanando a todas las personas primero que todo, no se nos manda a hacer milagros de manera portentosa como lo hicieron los apóstoles y a usar aceite en ese propósito. O sea, no es un mandato apostólico. Los apóstoles hicieron muchos milagros, muchas señales, y no necesariamente usaron tampoco aceite para ejecutar esos milagros. Es solamente aquí que se dice. Ni en las cartas pastorales, en 1 y 2 de Timoteo, en Tito, se manda a los ancianos y a los pastores a aplicar aceite y tener un ministerio de milagros tal cual se dio en el periodo apostólico. Lo que se enfatiza sí es la oración. La oración, más no el aceite. Además sabemos que estos milagros portentosos apuntaban solo a la era apostólica y tenían el propósito de autenticar la autoridad de los apóstoles como los instrumentos de Dios para la inspiración. Después de ese tipo de señales, pero después de este tiempo, las señales de apóstol fueron disminuyendo, porque no siguieron los apóstoles. Jacobo murió como apóstol y no fue reemplazado. De ahí en adelante no hubo más apóstoles. Entonces, la interpretación más factible es que la aplicación del aceite haga referencia a un elemento curativo, un elemento que era muy común en la época, algo que podía ayudar a sanar las dolencias y heridas, y un gran servicio de compasión de los mismos ancianos por esas personas que físicamente estaban sufriendo, ya sea por la enfermedad o por el efecto de la explotación y la persecución que sufrían de los ricos en esa región. Y todo esto acompañado de la oración de fe de los ancianos y en el nombre del Señor. No es el aceite lo que trae la sanidad, sino es el Señor por medio de la oración. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Él es quien por su obra ha logrado la salvación y la restauración de todas las cosas, y Él es nuestro mediador, como lo sigue diciendo Santiago. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de los ministros, confiando en el Señor al ser escuchada y de acuerdo a la voluntad de Dios, trae sanidad al enfermo. Es claro que muchas veces puede darse, como ya lo dije, como no darse. Puede pasar que se sane la persona, puede pasar que no. En ese caso sabemos con claridad que no depende de los ministros, que no depende del tamaño de la fe. Una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas, ¿no? Depende
de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Depende de los propósitos de Dios. Lo que es claro es que el enfermo recibirá alivio, recibirá nuevo ánimo, recibirá fortaleza espiritual, incluso para perseverar y permanecer en la fe, aun si no es sanado físicamente. Dios sí lo levantará, sí lo restaurará en plenitud espiritual. También, si es su voluntad, lo sanará, pero si no, será fortalecido. Y también Santiago dice, y si hubiere cometido pecados, le son perdonados. Y muchos confunden aquí la relación que puede haber entre el pecado y la enfermedad. En primer lugar, la relación es simbólica por los efectos catastróficos de la enfermedad y el pecado. Ambos, sin la atención debida, tanto el pecado como la enfermedad, pueden conducir a un peor sufrimiento y a la muerte. Pero solo el pecado trae consecuencias eternas. El tratamiento del Señor es integral. El Señor sana el cuerpo y el alma. El problema no solo es el cuerpo, sino y principalmente las aflicciones por el pecado y sus efectos, ¿no? Isaías, hablando de Israel, dijo lo siguiente. Vaya conmigo a Isaías 1:6. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Noten ustedes otra vez el aceite aquí. Isaías, hablando de Israel, dijo esto. Y esta referencia contiene los mismos términos de una enfermedad siendo sanada, pero se aplica a lo espiritual, a la condición de Israel, que era crítica. Esta es la relación con la enfermedad. A veces también los leprosos eran una figura del pecado, el efecto del pecado que va corroyendo. Entonces, aquí lo que se muestra es la necesidad de restauración y sanación. David, el rey David también dice en los Salmos 32, del 3 hasta el 6, dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, el pecado es visto como una enfermedad en este sentido, que debe ser confesado y tratado para que haya sanidad. En segundo lugar, la conexión entre el pecado y la enfermedad es de propósito. Además de la enfermedad, la circunstancia es propicia para el arrepentimiento y para el perdón. A veces la enfermedad lleva a una persona a una conciencia más clara de sus debilidades y de sus pecados. Hay ese propósito. Dios puede usar la enfermedad para llevar a un mejor autoexamen, que en tiempos de salud no se podría hacer. Lo que tal vez antes era nublado ante la enfermedad, la debilidad, se ve más claramente. Y ante la sanidad y la alegría, en la misericordia de Dios, será un momento de reconocimiento, de humillación, de regocijo, que seguramente llevará a la confesión, al arrepentimiento y al perdón. Hermanos, todo esto es una práctica fundamental y muy necesaria en la iglesia, pero lastimosamente algo que ha sido descuidado al día de hoy. Y déjenme decirles, hermanos, que no es necesariamente por los ancianos. Los ancianos están dispuestos a ir a donde los llamen, sino por las mismas personas que se rehúsan a esta asistencia pastoral. Eso es, asistencia pastoral. Los creyentes, conforme a la palabra en medio de la aflicción y la enfermedad, deben acudir y solicitar a los ancianos de la iglesia local para que oren y para que les conduzcas a una relación más plena y profunda con el Señor. Y esto es el fin principal. Y nos preguntamos, ¿por qué los ancianos? ¿Cierto? ¿Por qué los ancianos? Llame a los ancianos, que vayan a ellos. Y lo que vemos aquí es que hay un rol y una gran dignidad asignada por Dios a estas personas. Ellos son personas que representan a la congregación. Y su oficio es la oración
la palabra, los sacramentos, y esto es importante, ¿no? Ellos, por su capacitación y su ministerio, pueden dar una instrucción y ánimo especial a personas que están profundamente afligidos. Han sido entrenados para eso. Pero muchos hoy en día no quieren hacer esta solicitud. Y de nuevo, esto parece tener más que ver con la asistencia a la salud espiritual que con la salud física, aunque se incluya aquí esa petición y pueda darse la salud física. Ahora, en esa conexión con la necesidad de la confesión y el perdón, Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí Santiago pasa de la autoridad eclesiástica a la iglesia, la comunidad. Habla de la confesión mutua de una persona a otra en la comunidad de creyentes. Y eso da lugar a lo que conocemos todos como el sacerdocio de todos. Y en mucho ayuda para que los pastores y los ancianos no tengan que sobrellevar todas las situaciones, sino que se dé una solución a tiempo antes de llegar a un proceso disciplinario. Antes de llegar a una condición más crítica por el pecado, se debe confesar y orar unos por otros. Y somos llamados a confesar y pedir perdón si hemos ofendido. El llamado es a orar unos por otros para ser restaurados en esas áreas difíciles. No una oración individual y presumida como la del fariseo y el publicano, sino una oración mutua que busca verdaderamente la restauración del otro. La hermandad de la iglesia debe ser ese escenario de gracia donde sin temor podemos hablar con otros con sinceridad, con confianza, para ser instruidos y para recibir apoyo en oración. Es claro que algunos pecados afectan a otros y que deben ser confesados públicamente. Ese es el caso aquí. Pero también, si no hay una afectación en el prójimo y no hay una necesidad de restauración específica y profunda, no deberían ser publicados, sino confesados y tratados individualmente. El llamado aquí no es a confesar absolutamente todos nuestros pecados a los hermanos de la congregación, ni convertirnos en instrumentos que ven el pecado en todo lugar y demandan obligatoriamente la confesión. Ese no es el propósito. Hacer eso puede incluso afectar a otros y a toda la iglesia. No se trata tampoco de creer que se obtiene perdón cuando se confiesa la falta a otra persona o al pastor. Algunos creen eso. No, es que ahí está el perdón. El perdón viene siempre de la confesión ante el Señor. Solo Él tiene el poder de perdonar pecados. En algunos casos es necesaria la confesión de las faltas, pero no debe confundirse con el perdón. Más bien, esto es una ayuda, un apoyo de oración para acudir al Señor y ser restaurados. Pero cuando los creyentes confiesan mutuamente sus ofensas, se perdonan, oran juntos por la restauración mutua, solo ahí habrá sanidad y habrá restauración espiritual. Y la iglesia puede continuar avanzando sin cosas pendientes, sin cargas que detengan su avance. Eso es también algo muy importante, mis hermanos, y muy descuidado. Estamos prevenidos, estamos limitados, cuando la iglesia debería ser ese escenario de gracia donde podríamos hablar con diferentes hermanos, cuando podríamos y deberíamos pedir perdón por lo que hemos hecho. A veces dejamos las cosas así, como si nada pasara. Hemos tenido conflictos entre hermanos y se queda la cosa así, y lo disfrazamos de olvido, ¿no? Entonces, si se olvidó, ya no tengo que hacer nada. Pero si has ofendido a alguien, tu responsabilidad es ir a esa persona y pedirle perdón y empezar un proceso de restauración con esa persona y orar juntos por esa situación en la que has fallado. Reconocimiento mutuo es parte de la vida cristiana. Y Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra griega para eficaz se traduce como poder o fuerza. La oración fuerte del justo puede mucho. En primer lugar, la oración del creyente, del justo, es eficaz porque es conforme a la voluntad de Dios, porque busca los propósitos de Dios. Solo por eso es fuerte. Busca en ese caso la restauración del pecador, por eso es fuerte. No el juicio del pecador, ¿no? La oración débil es una oración fuera del propósito del Señor y su voluntad. Aquí el justo no es una persona elevada por encima de los demás, sino alguien que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y ahora es escuchado por el Señor. La oración de todos los creyentes es poderosa y eficaz. El punto es que a veces buscamos solo al pastor. Sí, hay una dignidad especial, ya lo vimos, pero no menospreciemos a los hermanos.
Su oración es poderosa. La oración del justo puede mucho. En las situaciones necesarias deberíamos poder ser sinceros y abrirnos para comunicar nuestras ofensas y debilidades y estar dispuestos para ser tratados. Deberíamos estar interesados en las debilidades de otros para escucharlos y para ayudarles. Pero el problema sigue siendo que muchos no quieren relacionarse con otros hermanos en ese propósito, y menos ayudar a santificar a otros. Es un llamado para nosotros hoy. En segundo lugar, Santiago presenta el ejemplo de Elías como un ejemplo de la oración eficaz. Santiago 5, 17 al 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Recordemos que Elías vivió durante el reino de Acab, que el reino en este tiempo pues estaba dominado por la apostasía. Acab reinó sobre Samaria e Israel. Su esposa era Jezabel. Acab sirvió y adoró a los dioses paganos, especialmente a Baal, y es descrito como quien hizo lo malo incluso más que los que reinaron antes de él. Primera de Reyes 16, 30 al 31, y el versículo 33 dice esto de este rey pagano, este rey Acab. Ese fue un tiempo donde hubo gran hambre en la tierra. Primera de Reyes 18, 2 dice eso. Un tiempo donde los profetas fueron perseguidos para ser erradicados de la tierra. Primera de Reyes 18, 14. Y es aquí donde aparece Elías, que fue un profeta de Dios en este tiempo de gran apostasía. Parece que es aquí a lo que se refiere Santiago. Y Elías profetiza al rey de Acab una sequía de 3 años. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Santiago dice aquí que Elías oró fervientemente para que no lloviera. El propósito de todo esto era un juicio sobre Acab, Jezabel y los demás enemigos del pueblo de Dios, y un desafío por la idolatría. Y en medio de ese escenario hostil, el Señor le envía a esconderse en el arroyo de Kerib. No había lluvias, no había agua. Hubo una sequía, 3 años y medio. Jesús también habla sobre esto en Lucas 4:25. Y vemos que durante todo esto Elías es sustentado en las maneras más sobrenaturales. Primero el Señor permite que beba del agua del arroyo, el arroyo de Kerib, y también los cuervos le llevan comida, lo alimentan. Dios envía a sus cuervos para que lo alimenten. Luego se seca el arroyo de Kerib, recordemos que no había lluvias, y él va a un lugar que se llama Sarepta, y es recibido en la casa de una viuda. La pequeña ración de harina y aceite de la viuda se multiplica milagrosamente mientras dura esta situación de hambre en la tierra, y al pasar los 3 años el Señor envía de nuevo la lluvia, y sabemos aquí que es por la oración de Elías. Y de acuerdo a nuestro texto, vemos aquí cómo el Señor obra, ¿no? Por la oración de un justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías vuelve a presentarse a Acab, y en 1 Reyes 18:1 leemos: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y después tenemos el reto de Elías a los profetas de Baal, y ustedes conocen ya la historia del desenlace. Entonces, ¿cuál es la relación aquí con el llamado de Santiago? Santiago está animando a estas personas que están experimentando una persecución, un sufrimiento similar al tiempo de Elías. Había necesidad, los ricos opresores no les estaban pagando el salario a estos pobres, e incluso los estaban condenando a muerte entre las autoridades civiles. Entonces Santiago aquí está mostrando que Elías, aunque era también un gran profeta, era un hombre como ellos, con debilidades, temores y problemas similares. Eso lo vemos en todo el relato sobre Elías. Elías tiene miedo, tiene temor, piensa que va a morir, pero Elías oró a Dios conforme a su propósito, conforme a su voluntad, y fue obediente a sus mandatos y recibió respuesta. La oración eficaz del justo puede mucho. En Elías vemos continuamente un hombre que no está conforme con la injusticia
con la idolatría, un hombre que sufre opresión, necesidades, angustia, muerte por ser creyente, que se desanima, pero también alguien que ora, que confía en el Señor, que confía en los propósitos de Dios, y alguien que recibe la respuesta del Señor. Como vimos en Elías, Dios puede usar los medios más extraños también, los más sobrenaturales, para bendecir a los suyos. Con Elías usó un arroyo, unos cuervos y una mujer viuda que no tenía nada, pero Dios le multiplicó. En medio de la prueba, estas personas que estaban sufriendo, pasando muchas necesidades, hambre literalmente, podían ser sustentados, orando al Señor, esperando en el Señor. Hermano, en la vida cristiana tendremos momentos de gozo, pero también momentos de gran tristeza y aflicción. Estas situaciones vienen porque estamos, como ya dije, en un mundo caído y nuestros cuerpos aún no han sido glorificados. En este mundo encontraremos aflicción, no todos sufren de la misma medida, pero todos los que viven para el Señor necesariamente son afligidos en algún momento. Y en medio de la prueba es necesaria la sabiduría del cielo, que puede ser recibida por medio de la oración. Este pasaje habla de la oración individual, la oración de los ancianos y la oración de unos por otros. La oración está en todo el pasaje. El Señor quiere que usemos este medio de gracia para ser fortalecidos, para llegar a experimentar gozo en medio de las pruebas. El Señor quiere que lo alabemos en los momentos de alegría, que oremos en los momentos de tristeza. Y la oración, que es conforme al propósito de Dios, recibe respuesta porque es su voluntad. Y muchas veces la respuesta no es la salida a las dificultades o a la enfermedad, sino más bien es la suficiencia, la provisión para llevar las pruebas y permanecer firmes en el Señor. Ustedes recuerdan el Salmo 23, donde David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y muchos piensan: nada me faltará significa prosperidad absoluta, no hay nada que me falte. No. Ustedes saben que David tuvo persecución, que le tocó vivir huyendo de Saúl gran parte de su vida, gran dificultad, angustia de muerte todo el tiempo. No, nada me faltará significa la suficiencia de Dios acompañando a David en cada una de sus situaciones. Y necesitamos sabiduría para vivir también en los tiempos de felicidad, hermanos, porque es en los tiempos donde tendemos a olvidar que dependemos de Dios, que todo lo recibimos de Él. Reducimos o pasamos por alto todo lo que tenemos y somos, que ha sido un regalo de la gracia de Dios. La alabanza es una forma de oración donde agradecemos y adoramos al Señor por lo que Él es y por sus gloriosas bendiciones. Cada alegría y gozo, pequeño o grande, debe ser agradecido, debe ser reconocido como una obra de Dios y dar alabanza a Dios. Hermanos, verdaderamente el Señor nos ha provisto suficientemente. Tenemos la oración donde podemos acercarnos al Señor confiadamente y siempre recibimos respuesta del Señor conforme a su voluntad. Pero noten también aquí la importancia de la iglesia. Este pasaje habla de la iglesia. Estamos llamados a llamar a los ancianos en la aflicción y en la enfermedad. Estamos llamados a confesar nuestras ofensas unos a otros para ser sanados. Eso es iglesia. Estamos llamados a no menospreciar nuestras oraciones y las de otros, porque la oración del creyente ayuda, siendo guiada por el Espíritu y siendo conforme a la voluntad, y siempre recibe respuesta. Eso solamente puede ocurrir en el contexto de la iglesia. ¿Cómo usted llama a los ancianos si usted está fuera de la iglesia y lejos de la iglesia? ¿Cómo usted es asistido pastoralmente si usted no tiene nada que ver con la iglesia? ¿Cómo usted ora con los hermanos de la iglesia si ni siquiera lo conocen ni usted los conoce? Esto es en relación a la iglesia de Dios. Es ahí donde el Señor nos da esas provisiones para nuestro crecimiento y para nuestra edificación. La tristeza, alegría, la enfermedad son cosas que estarán presentes, pero el Señor ha vencido en la cruz sobre cada una de ellas, hermanos. Él ha cambiado desde ya, en este momento, nuestro lamento en gozo. Desde la conversión ha cambiado nuestro lamento en gozo. En la cruz Él ha llevado todas nuestras enfermedades y dolencias, y aún más, Él venció el enemigo más grande, la muerte. Y a través de su obra Él nos provee mientras esperamos y mientras peregrinamos hacia Él. De seguro, como hemos visto, Él nos proveerá y nos guardará de las maneras más particulares, más extrañas, pero lo hará, porque Él es fiel. La felicidad y el gozo estarán presentes también constantemente, y por eso somos llamados a cantar alabanzas. El Señor ya nos ha introducido la verdadera felicidad y gozo, solo que esta felicidad y gozo
aún no es plena, pero lo será un día en la segunda final venida de Cristo en triunfo y en victoria. El Señor les bendiga, mis hermanos.